Pues desde la Federación de Vecinos estamos viendo con mucha preocupación lo que está sucediendo en los barrios de Vigo, también en el centro, pues con la inseguridad ciudadana y sobre todo el tema de los narcopisos, narcocasas, que los vecinos de varias parroquias ya se han manifestado, que nosotros estuvimos en las manifestaciones, que queremos dejar claro que la Policía Nacional tenemos que agradecer porque con sus medios, pues cuando ellos están y hay una presencia, pues aunque siguen en algunos casos, pues pero hace mucho su presencia y agradecemos pues la colaboración total de la policía y también pedimos medios para la policía, porque las órdenes deben venir de más arriba, porque la policía está con las manos atadas. Si se les detiene y vuelven a salir, y hay sitios que han pasado cosas graves, como hace poco un incendio había gente que estaba, porque esa es otra que queremos diferenciar, gente vulnerable, gente que no tiene, que está en la calle y que pues se junta todo. Entonces queremos diferenciar un tema del otro. Si alguien está delinquiendo, si alguien está traficando, tiene que ir a la cárcel. Esa es nuestra opinión. Sí, vamos a ver, la situación policial de la ciudad de Vigo es un poco el reflejo de la sociedad actual, ¿no? Nos encontramos ante un elemento que es el incremento de la delincuencia en las calles de nuestras ciudades, que se padece en especial en ciudades, las urbes grandes como es la ciudad de Vigo o Coruña, que nos encontramos con un porcentaje, una ratio de policías para la población que se atiende en esta ciudad muy baja. Hay pocos policías para la cantidad de población que tiene Vigo y su área metropolitana. Sí, lo que defendemos es la profesionalidad y la eficacia de los policías que tenemos. Los pocos que hay, en proporción, hacen un trabajo encomiable. Un trabajo digno de elogiar, porque tenemos en Vigo una unidad de drogas y crimen organizado que tendría que tener el doble de personal para poder atajar y dar una respuesta más contundente, si cabe, a la situación actual de la lucha contra el narcotráfico. Sí que entendemos a la población y sus demandas que son preocupantes cuando les afectan en sus domicilios, porque no deja de ser sus vecinos los que están vendiendo droga o casas ocupadas que originan un punto de delincuencia en esos barrios, pero también los vecinos les pedimos paciencia, que tenemos un grupo especializado que es, si no es el mejor, es de los mejores que existen, que tendrían que tener el doble de capacidad humana para poder trabajar y de medios, pero los que están solo podemos defender y elogiar el trabajo que hacen. Eso sí, somos los que somos, damos una respuesta creo que muy eficaz para la situación crítica a nivel delincuencial que nos ha tocado vivir, porque nos encontramos con algo que es la oferta y la demanda, como digo yo, es el mundo comercial. Nos encontramos que la droga está más barata que nunca, eso significa que hay muchísima droga en la calle, que ha vuelto la heroína en nuestras calles, que una enfermedad que encontramos erradicada, la volvemos a tener en nuestras calles, vemos chavales de 20 años con heroína, que es una desgracia. Claro, y ahí dependemos mucho del factor humano policial de la calle, que haya mucha presencia en la calle, mucha prevención, porque al final el que viene del coco funciona, o sea, la gente tiene miedo a que la policía actúe, que la policía intervenga, y al final, si eso conllevara que tener miedo también a entrar en la cárcel, que es la segunda parte que no funciona, que la legislación es muy tenue, es muy endeble, el delincuente no tiene miedo a delinquir, sale muy barato, sale gratis delinquir. No podemos hacer pupa, tenemos que hacer daño contra la delincuencia, hay que ser contundentes, y estamos en un país que no es contundente. Claro, y más que nunca lo que necesitamos es el apoyo de la sociedad para obligarle al Poder Legislativo a cambiar esas leyes, que se les exija, porque ya no es pedirle, es exigirle una respuesta, y quien da la respuesta es el Poder Legislativo. El gobierno es el que genera esas leyes y las tiene que aprobar para que la policía tenga unas herramientas eficaces para poder luchar de tú a tú con la delincuencia. Claro. Es evidente que, bueno, yo represento aquí un poco al sector empresarial, ¿no? En mi caso, como presidente de la Federación de Empresarios, o sea, Federación Empresarial de Turismo y Hostelería, que abarca toda la provincia de Pontevedra, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa la ciudad de Vigo, es verdad que la gente no lo sabe, que tenemos la Policía Nacional, en este caso, en el municipio de Vigo y Redondela, ¿no? Las demarcaciones que cubren, es realmente, comparándola a nivel nacional,
pues creo que está a un nivel top. Solo por hacer una lanza a favor, para que os dais cuenta, los que nos estén escuchando, he tenido la oportunidad de hacer una visita a la Policía Nacional dentro de la Confederación de Empresarios, en la que estamos integrados, y pues vimos la parte de desactivación de explosivos, que es una unidad que no existe en cualquier lado. Creo que existen dos en España, dos o tres. Sí, desde aquí tenemos la suerte de disponer de unidades especializadas que son pioneras a nivel nacional, que querríamos tener más, como es la unidad de guías caninos, porque para poder luchar tienes que tener herramientas. Pero fíjate que nosotros hemos estado, yo he estado en cursos de prevención de delitos cibernéticos, claro, a niveles de empresa nos interesa mucho, y esto lo ha organizado la Policía Nacional con sus recursos, nos han dado clases de cómo se están produciendo los porcentajes más altos de tipologías de ciberataques en las empresas, y que es un delito que está subiendo muchísimo, ¿no? Un porcentaje espectacular. Pero luego nos encontramos realmente con bajas a nivel usuario, y te encuentras siempre con el mismo problema. Por un lado, creo que faltan medios físicos, ¿no? Personales, pero también lo que nos falta, y hecho mucho de menos, es una legislación que acompañe, porque el ciudadano de a pie se queja mucho, pero lo que no puede ser tampoco es que los derechos del delincuente sean más importantes casi que los nuestros propios. No puede ser que, y esto habría que verlo, y yo lo he visto, he tenido la oportunidad de coincidir, siempre de coincidir en el juzgado, y ver que la desesperación de un policía que tiene que ir en su tiempo libre a declarar en el juzgado de un tema que es laboral, porque le llaman a declarar, y ver cómo la persona que ha detenido con un robo, etcétera y tal, es que a los 5 minutos el juez le deja libre, porque la normativa que hay es así. Entonces, hay que cambiar leyes, y para cambiar leyes, esto no se hace aquí ni en Vigo ni en Galicia, hace falta hacerlo a nivel nacional, y que la gente tiene que estar muy concienciada de que si quiere cambiar las cosas, tenemos que actuar y ver las cosas de un mundo bastante diferente, porque desgraciadamente vamos perdiendo la pelea poco a poco en cuanto a seguridad, y desgraciadamente va a ir a mayores, a no ser que se tomen las medidas oportunas, en mi opinión. No, es que es una situación compleja, y a nivel policial nos encontramos que los policías cada vez con la violencia se están cogiendo miedos lógicos, porque la sociedad tiene que saber que el ser policía no lleva aparejado un hecho que tienen otras profesiones. O sea, un azafato de vuelo, un torero o un artista está considerado por la Administración Central como profesión de riesgo. Un policía nacional o un guardia civil no tiene esa consideración, algo ilógico a todas luces. Pese a que nos digan una y otra vez que sí que somos profesión de riesgo, es mentira. O sea, administrativamente no lo somos, y los policías están recibiendo cada vez más agresiones y más violencia de parte del delincuente. Solo le pedimos a la administración que legisle. Se está pidiendo ahora mismo también en temas, quiero recordar, de enfermería, en temas de urgencias, porque ha habido agresiones, y considerarlos, son personas de riesgo, de seguridad. Y la policía no. Efectivamente. Nos encontramos aquí hace dos días. Claro. Pero ¿cómo que la policía no es esta gente? Claro, nos encontramos que hace 2 días murieron dos guardias civiles. Administrativo. Claro. ¿Cómo le decimos a la familia de esos 2 guardias civiles que murieron hace 2 días, cuando los asesinaron vilmente una narcolancha, cuando hacían sus funciones? ¿Cómo le decimos a esa mujer de un guardia civil, que también era compañera, que portaba el ataúd de su marido, que no son profesión de riesgo? ¿Cómo un ministro de Interior no se lo dice? ¿Cómo podemos decirle a la mujer del compañero de Vigo, que el año pasado apuñalaron una intervención de violencia de género, que su marido está vivo y que lo disfruta en su casa, pero que desde Interior se le niega esa consideración y esa protección jurídica? Claro, es indignante para todo un colectivo policial no tener herramientas, no solo para trabajar, sino de seguridad propia, porque tú tienes tu familia, tu mujer, tus hijos. En caso de que te pase algo, quedan desamparados. Claro, porque mucha gente piensa, no, pues los policías son funcionarios, le queda una viudedad. No, lo que le queda a la vida de un policía casi es la mano delante y la mano detrás, porque nos ha pasado casos de que
la viuda de un policía tiene que escoger entre pagar el alquiler o pagar los medicamentos, porque es ridículo lo que se cobra como viudedad, la viudedad de una mujer policía. Claro, lo que pedimos es responsabilidad y sobre todo dar a conocer a la opinión pública, a la ciudadanía, cómo está la policía, qué herramientas les hace falta para poder luchar de tú a tú con la delincuencia y sobre todo que se sientan seguros al hacer su trabajo. Bueno, he visto casos, desgraciadamente he visto alguno muy cercano. Le voy a poner un ejemplo. La actuación de la Policía Nacional en la zona del Náutico, Botellón, delante del Real Club Náutico de Vigo, viernes de Botellón, 3.000, 4.000 chavales, un porcentaje altísimo de menores, 3 de la mañana. Se llama la policía porque esto evidentemente no era normal. La policía vino con efectivos potentes, ya estaba previsto una actuación, ¿no? Y dentro de esa actuación pues vemos que se bajan del furgón policial unos enormes policías de metro 90 con chalecos bien uniformados, bien, o sea, gente que imponía de verdad, que dices, esto es la ley. Pues si ves grupos de menores, las barbaridades que les decían, la falta de respeto y comportamiento, amenazándoles, pero sí, pegándose. Dices, de verdad, que me gustaría grabar a los padres cuál es la reacción, porque su hijo es. Todos los hijos son maravillosos y todos tienen un comportamiento ejemplar y todos jamás van a ser irrespetuosos con los mayores y menos con las fuerzas de seguridad, pero había que grabarlos y verles ahí. Y claro, yo hablo con la policía y digo, ¿cómo resistes esto? Les dice, pero ¿cómo aguantas que un niñato de 15 años, medio borracho, que te esté insultando de esa manera, amenazando, y además un grupito detrás de dos niñas menores, borrachas, de 13, 14 años, alentando todavía más que haya ahí confrontación? Y la actuación de los policías ejemplares aguantaron, que dice, bueno, yo no sé cuánto gana esta gente, pero gana poco. Y ahí dices, bueno, que no, ¿cómo le voy a tocar? Si toca un menor, claro. Si toca un menor que luego diga, ¡ay, no te daño! Tiene un problema. Claro, es que nos encontramos ante una falta de ética, de moralidad o de falta de cultura democrática actualmente, porque hoy día todo el mundo sabe de derechos y uno de deberes. Y eso es la falta de cultura democrática, saber convivir y no, nos encontramos que cada vez la sociedad está más polarizada y quien lo paga son los ciudadanos de a pie. La policía, como digo yo, tenemos que tener chalecos chalecos no antibalas, sino chalecos ante la crispación de la sociedad, que nosotros ponemos una pantalla moral que tenemos que aguantar carros y carretas, como digo yo, pero la sociedad en sí es la que está ahora mismo, una justificando lo que estamos viviendo y la otra aguantando lo que está lloviendo, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Ver que tú tienes un niño de 10, 12 años y que hasta hace 30 años podían bajar solos a jugar a la calle y ahora no pueden bajar, y parecemos los guardianes, los padres somos los guardianes de esa juventud que no puede disfrutar de ser joven y ser libre, porque que un niño de 12 años no disfrute de libertad en la calle, que es lo que está pasando, es que algo estamos haciendo mal, y algo estamos haciendo mal como país democrático. Y esto no es un hecho aislado de Vigo, sino es un hecho generalizado en nuestro país. Claro, que sí que hay zonas o ciudades de nuestro país que lo llevan peor o mejor. Nosotros en Galicia tenemos la suerte de que Guardia Civil y Policía Nacional estamos actuando de manera eficaz con los pocos recursos que tenemos. Disponemos de policías muy veteranos que saben bregar en la calle, que saben trabajar y lidiar con este tipo de sociedad. Claro, el miedo es lo que tememos, es lo que nos viene encima, porque digamos que esto es cíclico. Estamos viendo como ciudades que han pasado por lo que está pasando Vigo, Coruña, o las ciudades de Galicia, ellos lo han pasado hace 10 años y han ido peor. Y el miedo que tenemos es que nuestra ciudad, Vigo, vaya peor que Coruña, porque lo que nos pasa en el Náutico de Vigo pasa en el Puerto Deportivo de La Coruña, pasa en el Puerto Deportivo de Sanxenxo en verano, o sea, y tenemos que atajarlo. Y yo creo que aparte de atajarlo, no solo con herramientas policiales o jurídicas, también es desde los colegios, desde la ética, desde la enseñanza, de que los niños tengan de verdad una asignatura de cultura democrática, de tolerancia, que yo creo que carecemos de ella.
¿Por qué? Porque le hemos quitado la figura de autoridad al profesor, se las hemos quitado. Y cuando un profesor le dice a cualquier niño que no, o le impone un castigo, porque es bien merecido, pues nos encontramos con padres que se han criado estos últimos años en una cultura que justifican la actuación de sus hijos. No, nos tenemos que dar cuenta que esta sociedad no funciona, que tenemos que cambiarla. Y cambiarla depende de todo el conjunto de la sociedad española a través de exigir, no pedir un cambio legislativo. Un cambio legislativo en cuanto a leyes, un cambio normativo en cuanto a educar a nuestros hijos, porque esos son los que van a cambiar la sociedad. Nosotros ya tenemos lo que tenemos. Y claro, y sobre todo, por favor, tolerancia en nuestras calles. No puede ser que siempre la herramienta sea la violencia. Claro, lo que hablamos ahora, que tengan que salir los vecinos de nuestros barrios a la calle pidiendo seguridad, como están saliendo, como se vio en las travesas el otro día, porque a día de hoy todavía no se han tirado unas casas ocupas que por primera vez la Unidad de Régimen Organizado ha conseguido que un juez autorice el tapiado de una narcocasa, que eso nunca se había logrado. O sea, se ha tapiado. Ahora que la celeridad del Ayuntamiento de Vigo es en conceder licencias ágiles de manera que se pueda tirar esas narcocasas. Y entonces esa es la respuesta eficaz que necesitamos, que todas las administraciones trabajen en conjunto, no que cada una vaya por su lado, que es lo que estamos viendo. Entonces, de verdad, yo desde aquí pongo mucho, no solo como representante de los sindicatos de la policía, pongo en valor el trabajo de la policía, sino el trabajo de todas las administraciones. Las administraciones tienen que por fin lograr un entendimiento, trabajar unidas, porque que cambie la sociedad, que cambie lo que estamos viviendo en nuestras calles, depende solo de nosotros. Claro, y tenemos que exigírselo. Sí, nosotros totalmente de acuerdo con los compañeros y eso, también celeridad, porque lo que hablas de, por ejemplo, hay barrios que porque se movió una piedra y vayan la acera, por ejemplo, y hay una inseguridad ya a mayores de lo que hay, que lleven 3 meses con la piedra esa y que está perjudicando a los vecinos. O sea, celeridad y que se pongan de acuerdo todas las administraciones, porque cuando se ponen de acuerdo, pues la ciudadanía sale beneficiada, pero así, pues, así no. Claro. Bueno, yo creo que hemos perdido un poco el norte en temas legislativos, sobre todo, ¿no? Es mi opinión personal y evidentemente mucha gente no está de acuerdo con ello, pero cuando tienes un gobierno que a su vez ha llegado a acuerdos con otros partidos y que a esos partidos minoritarios les das áreas de gestión del propio gobierno, y dentro de esas áreas de gestión hay normativas y legislaciones y que normalmente tienen esas normas, para mí vienen por motivos, pues, como diría, que realmente no han consultado con los sectores implicados esas modificaciones, y que esas normas realmente no están dentro de la realidad, tampoco se consultan, pues al final conseguimos que casi todo el mundo esté descontento, ¿no? Al final, en las áreas se le toca a cada uno, desde la parte del rural, con las normativas pues desde tener una gallina, ya es como una misión imposible, ¿no? Los permisos que tienes que pedir, que entiendo que en una ciudad, pues tener una gallina, pues necesitas unos requisitos, pero en el rural tienen que ser distintos, ¿no? Y se ponen a legislar muchas veces sin tener un diálogo con la sociedad, Claro. Bueno, por motivos políticos o sus convicciones políticas y bueno, de todo tipo. Y esto realmente nos afecta mucho, porque cuando llegamos a situaciones en las que el tema de los ocupas, pues que parte de la sociedad está viendo como que, bueno, es que claro, sus derechos, si hay casas vacías, si está ocupada, vale, te lo compro. Pero cuando la casa tiene mis cosas dentro y es una segunda casa, una vivienda que alguien pueda tener, porque seguramente ha estado currando él o sus padres durante toda su vida para llegar a comprarse esa casa, tener esa segunda residencia o esa segunda vivienda o lo que sea, pues resulta que, bueno, no es delito, en fin, ¿cómo está el delito, no? Que desocuparla tienes que contratar a una empresa para desocuparla. Llega una cantidad de absurdo a un nivel estratosférico,
y que hay una parte de la sociedad que lo contempla como algo normal. Es que no hay vivienda, no hay alquiler. Bueno, y eso justifica el derecho de ir contra la propiedad privada de otras personas, ¿no? Eso es a veces creo que se sostiene muy bien, habrá gente que hable muy bien y que sea capaz de dar un diálogo súper estupendísimo de las circunstancias. Vale, los derechos y cuáles son las obligaciones del resto, ¿no? Porque, como bien decías antes, Javier, yo estoy muy de acuerdo contigo en que nos hemos olvidado de las obligaciones, ¿no? Y que, ¿qué pasa si los chavales van ahí el botellón? Pues eso, es que habrá gente que todavía entienda que eso es correcto, que no pasa nada, que está bien, que sus chavales, el mío va, pero él no bebe. Va al botellón, pero no bebe. Pero luego, quizás deberíamos ser más ejemplarizantes. Vamos a coger a esos 3.000 chavales menores de edad, los identificamos y los sancionamos. La sanción la va a pagar los padres. A ver si le duele o no le duele que su hijo vaya al botellón o no. Porque es que socialmente no pasa nada. Me refiero que muchos padres saben que su hijo va al botellón. Todavía es peor que muchos padres que no saben que va al botellón. Es que dices, bueno, tenemos una sociedad que realmente necesita muchos psicólogos y arreglar muchas cosas, ¿no? Es así, es así. Es una sociedad que está tolerando y lo que estamos viviendo, que se ha vuelto permeable y le resbala todo lo que estamos viviendo, que estamos... Claro, y luego cuando te toca a ti, bien que te quejas, ¿no? Me refiero, y entonces te encuentras al policía de turno delante y tal, y a él le cae la bronca, ¿no? Claro, efectivamente. Le cae la bronca porque este ciudadano no ha tomado ninguna decisión, o ha pasado de todo, y entre ellas, pues, el tema legislativo, pues a lo mejor exigir a los representantes a los que ha elegido que hagan las cosas, porque hay que exigírselo. Yo no estoy hablando de que votes a un partido que votes a otro, no. Al que tú votes, exígele que haga los cambios que tú consideras oportunos. Lo que no puede ser es que, claro, y es lo de siempre, cuando te toca a ti y te das cuenta de las carencias que tenemos en tu propia carne, porque yo he hablado a gente que nos ocupa tal, yo ya, pero que ocupen tu casa. Entonces ya hablamos... Claro, no. Cuando ya tocó la tuya, digo, un momento, ¿esto qué es? Hombre, esto no es así. Y así con la mayoría de los delitos, ¿no? Es decir, es que claro, es que no, te roban, amigo. Vamos a decir que es de izquierda, muy de izquierda, y le robaron la moto. Claro, tienes que escucharle cuando le roban la moto. Digo, oye, pero tú... Claro, no, es así, es así. Es que estamos... No, es que el que le robó la moto, le detuvieron y salió inmediatamente. Esto es una vergüenza, esto no sé qué. Digo, bien, pero tú verás, porque estás defendiendo, hasta hace un momento estabas defendiendo esa actuación, ¿no? Meterte en las posibilidades de por qué ese chaval le había robado la moto, por qué carencias tenía. Digo, vamos a ver, yo no digo que no existan carencias y que seguramente alguien podrá tener algún tipo de justificación, que seguro que la tiene, pero otra cosa es que no hace ser un delito y el delito tiene que estar penado. Claro, pero nos encontramos que la sociedad tolera que existan diferentes capacidades normativas según qué comunidad autónoma. Nos encontramos que directamente un juzgado superior de justicia de Cataluña sobre una tipología delictiva o una fiscalía de allí dice una cosa, en Galicia dice otra, en Madrid otra, no hay una unificación de criterios. Después, cuando utilizamos la palabra discriminación, mucha gente piensa que la usamos muy libremente. No, es que es real, o sea, según el contexto que se utilice. Mira, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la Policía Foral de Navarra, por qué los Ertzainas, los Mossos d'Esquadra tienen la consideración de profesión de riesgo y el resto de los policías no? Tal cual, ya está. Ya está. Claramente. La sociedad debe saber, el dinero que paga esos policías es dinero del gobierno central, no lo paga el gobierno autonómico. Claro, el dinero todo de la policía, da igual cómo se llame, la etiqueta que le pongamos del China, Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, sale del mismo lado. Después quien le paga es otra cosa, porque el dinero se lo damos a ese gobierno autonómico para que le pague, pero el dinero sale del mismo lado. Claro, entonces, no puede ser que toleremos que la justicia o la policía, según dónde esté, se trata de manera diferente, según que las administraciones locales trabajen de una manera diferente en un lado que en otro. No. Nosotros tenemos que exigir que todos seamos tratados igual, tanto administrativamente como profesionalmente. Claro, es así. No puede ser que una ratio...
otra cosa sencilla. En la ciudad de Vigo y su área metropolitana se cometen 1000 y pocos delitos más que en la ciudad de La Coruña, en ciberdelincuencia. No puede ser que la Policía Nacional de Vigo tenga un 40% menos de personal para investigar esos tipos de delitos. En Coruña están hasta aquí de esos delitos. Pues imaginaos en Vigo, están hasta aquí. Claro, y cuando decimos que no llegan los policías que hay, algunos nos llaman exagerados. Otros que la ratio está ajustada. No está ajustada porque si lo comparamos con... Que no hay que irse a Andalucía, que lo tenemos aquí al lado. Hablando de unos delitos que no son visibles. Claro. Que no tienes esa percepción. Los empresarios sí la tienen porque se corre la voz, ¿no? De empresas que han tenido, yo sé, por sectores, ¿no? De la pesca o que han tenido congelados sus sistemas informáticos, congelados, secuestrados, ¿no? Sí. Que piden dinero a cambio de poder seguir la empresa trabajando, porque el sistema informático se queda paralizado, no puede seguir trabajando. De estafas en otros sectores, Porriño, alguna empresa muy conocida, de pagos de facturas importantes que les habían secuestrado el correo electrónico, habían hecho un duplicado de la factura venía con otro número de cuenta y el administrativo vuelve la factura, el número de cuenta, es una empresa conocida y tal, pues la proveedora habitual, pues pagan y resulta que se lo pagan a no se sabe dónde, hay que investigarlo porque hay importes importantes. Todo esto, por supuesto, dentro del sistema de las empresas. Y desgraciadamente el volumen de trabajo sigue aumentando y va a seguir aumentando. En los últimos 7 años la ciberdelincuencia, los delitos ciberdelincuencia... La formación que necesita, porque claro, es personal muy claro, específico, pero es que hemos pasado en los últimos 7 años de subir la ciberdelincuencia solo en la ciudad de Vigo y su área metropolitana más de un 120%. Claro, se dispara. Claro, los policías siguen siendo los mismos, pero nos encontramos que cada vez hay más delitos relacionados con las criptomonedas, relacionados con el phishing. Bueno, os pongo un caso. ¿Cómo puede una persona de 70 años o 60 comprar criptomonedas sin que su banco no tenga un filtro que evite perder todos sus ahorros? Claro, nos encontramos de hechos tan paradójicos que no entendemos cómo no damos avanzado un poco más en la protección de la ciberseguridad. Claro, entonces, si no avanzamos en la protección de la ciberseguridad y los policías que hay para investigar el cibercrimen no son suficientes, nos encontramos en que la sociedad está totalmente desprotegida por las dos únicas vías que le pueden proteger, que es el primer filtro de seguridad, que lo tienen que poner los sistemas informáticos y las entidades bancarias, y después quien tiene que reprimir ese delito, que son los policías, y que no hay. Claro, y aquí debería haber policías de sobra para poder investigar desde un delito de 30 euros hasta un delito de 200.000. Y no nos encontramos ante este hecho. Nos encontramos en que no hemos dado una respuesta eficaz en esa tipología delictiva por la falta de medios y la falta de policías. Claro, pues estructuralmente tendremos que cambiarlo. Estructuralmente, si hacen falta que en vez de entrar 2.500 policías a nivel nacional y se repartan por las comisarías de España, pues que durante años salgan 5.000, porque yo creo, es una percepción mía y estoy casi seguro que es así, que es que nos vamos a ahorrar más dinero a nivel nacional, o sea, con prevención del delito, que después reprimiéndolo. Entonces, no sé, a Marlaska solo hemos pedido en los últimos años altura de miras. Y claro, nosotros como sindicato ya llevamos 2 años pidiéndole el cese o la dimisión, lo que les coja, que lo cese o que dimita. Pensamos que los políticos hoy ya esa palabra claro. en un partido existe, ¿no? Nos encontramos en que no solo no ha cumplido con su palabra antes de entrar en el gobierno, con la policía, que él prometió unas cosas que en todos estos años no se llevaban a cabo, sino que después no ha tenido la dignidad suficiente para proteger, amparar y dar una solución a los policías que se encuentran indefensos ante la situación actual. Claro, no nos vale que mueran 2 compañeros y que él no acuda a ofrecer sus respetos a la familia, no nos vale que nos encontremos cada vez ante más agresiones y que nos digan desde el interior que la cosa está bien. O sea, no nos vale que nos digan que la cosa está bien porque hay otro que está peor. O sea, si cada vez nos encontramos
con más violencia en los actos delictivos en las calles. O sea, nunca... Sí, al principio estaba diciendo yo que comparado con otros territorios y tal, la Policía Nacional aquí de Vigo está a un nivel top. Tampoco es el baremo. Claro, claro. Es que cada vez nos encontramos con situaciones en las calles donde hay cada vez más navajas, más objetos contundentes y claro... Y cuando lleguen las armas ya veremos. Claro, ¿y qué pasa? Y por H o por B, el policía es el primer actuante. Que hay una riña en la calle, donde hay un ciudadano herido. El que no llega primero a la ambulancia, llega el policía. Un policía formado, que muchas de esa formación la ha pagado él de su bolsillo, que sabe hacer un RCP, que sabe atender una herida cortante y sangrante que se está falleciendo una persona, y por encima ese policía que se ha molestado en pagar muchos medios que lleva de él encima, que lo paga de su bolsillo, y su formación, nos encontramos en que le dicen que su profesión no es de riesgo, y que no le da más medios, y que por encima se encuentra que está peor pagado que cualquier otra policía autonómica. Claro, entonces, y esto está pasando ahora. Claro, entonces, muchas veces la sociedad dice, sois unos privilegiados, No, tenéis que saber la realidad. Tenéis que saber la realidad, que su base de un policía son 800 euros. Y la policía Claro. es una profesión que ahora mismo no tiene las armas legales para estar protegido, ni siquiera a la hora de actuar, ¿no? Que es que muchas veces van del propio detrimento de la propia sociedad y de los ciudadanos, porque la policía muchas veces no actúa porque tiene claro, o se frena, o sea, en situaciones de emergencia seguro que entra sin planteárselo, pero en otras situaciones hay que... Bueno, pero un momento a ver, porque claro... No, el problema no es que... No, tanto no, no, porque los policías están súper formados en eso. El problema cuando no entran es por la capacidad policial, me refiero. Un policía, para un policía no hay mayor protección que haya más policías a su alrededor. Y si nos encontramos en una riña en la vía pública, que cada vez hay más, y más multitudinarias, donde se están pegando 20 personas, y llega un coche de patrulla con 2 policías, no puedo hacer nada. a ver qué policía pone el gorro primero, porque se lo van a quitar para el atrás. botellón, es que Claro. hay que imaginarse, no saber lo que es, aunque hubiese 50 o 70 policías allí con las furgonetas y tal, estamos hablando de un colectivo de 3.000 y pico personas. 3.000 y pico personas. Efectivamente, entonces, Da eso, igual cómo vayan estos gigantes de metro 90 de la Policía Nacional, que se lo comen. O sea, si se ponen, se lo comen. claro, entonces por eso lo que decimos es que se actúe con la realidad. Si en la calle, en Vigo, hay 3 coches de patrulla, pues no, tendrá que haber 6, 8, los que haga falta, para poder actuar. Y no los hay. Nos encontramos ante una capacidad policial reducida para atender la violencia. Nos encontramos ante una capacidad policial reducida para atender el tráfico de drogas. Nos encontramos con una capacidad policial reducida para atender el ciberdelito. Nos encontramos ante una capacidad policial reducida para atender la atención al ciudadano. Las oficinas de denuncias, donde todo el mundo, bueno, solo tenemos que ver las cosas que hay a veces. Cualquier perjudicado por un delito va a la comisaría y hay veces que se echa una mañana entera para que puedan recoger una denuncia. Y es porque no hay personal suficiente, claro, y la respuesta muchas veces es no, que la ratio en comparación con otros, que están peor, pero hay quien está mejor. Pero tú, como administración, tendrás que dar una respuesta eficaz. Y si hace falta que poner el doble, pues habrá que poner el doble. Claro. ¿Qué impedimentos hay para que no haya una aportación presupuestaria mayor, en tu opinión? Bueno, llevamos 4 años con los presupuestos congelados, claro. En base a eso ya está. En base a eso os digo más. Llevamos con sentencias, la Confederación Española de Policía lleva 2 años, 3, con sentencias Pero eso no digo que no pasa nada, que eso puede seguir legislando. con sentencias ganadas a la administración, de que tiene que pagar indemnizaciones a los policías que no pagan por falta de presupuestaria. Claro, que los policías, nosotros, bueno, una cosa minúscula, que es que los policías hemos llevado a la administración, a los juzgados, porque la administración no pagaba la ropa de paisano de los policías que trabajan de paisano. No lo pagaban. Claro. Y los policías que trabajan de paisano se pagan su ropa. Y bueno, los hemos llevado, hemos ganado. Y pues esto hay miles y miles de sentencias a nivel nacional sin ejecutar porque la administración no lo paga. Claro. Y ahora, por ejemplo, a ver, la ciudadanía... Eso no me diga ahora que toca la declaración de la renta, puedo decir lo mismo, ¿no? Espérate que... No, pero ya te pagaré, que... No, para que veáis. Ahora la administración ha dicho que va a pagar 153 euros al año a cada policía para que se compre la ropa del año.
156 euros. O sea, un año vas a escoger entre comprar calcetines, otros calzoncillos y otras cazadoras. Claro. Hay todos de Zara, pero... Claro, no, es que a veces cuando la sociedad empieza a conocer realmente cómo funciona el interior de la administración, quedan sorprendidos y nosotros avergonzados, porque queremos muchísimo nuestro colectivo, lo defendemos a muerte. O sea, yo siempre defiendo que tenemos la mejor profesión del mundo, la más bonita hacia la gente, hacia la sociedad, porque la sociedad en sí es súper agradecida. ¿Sigue siendo vocacional la incorporación de los policías? Digamos que una parte muy amplia sí, hay quien busca un trabajo, pero digamos que muchísimo, sí, un porcentaje muy alto. Porque aparte, tal como está la cosa, tiene que ser vocacional, porque que le rompan la cara y salga gratis, tiene que gustarse. No es la percepción de la sociedad. Yo antes cuando veía gente que quería ser, no, yo quiero, pues mira, policía, quiero estudiar para la policía, guardia civil y tal. Joder, lo decían con mucho honor, ¿sabes? No sé... es que es una profesión súper bonita. Y aparte, es lo que hablamos antes, somos los primeros en llegar siempre que hay una emergencia. Desde un incendio, un herido, y no tenemos que hacer nada mal, digo yo, porque cuando los servicios sanitarios nos dan la enhorabuena con nuestras actuaciones, los bomberos nos dan la enhorabuena, porque muchas veces una persona salva la vida porque un policía le ha hecho el RCP. Claro, y después llega a la ambulancia y continúa y lo sacan de la parada cardíaca. Y ese policía... Bueno, la gente no sabe, o sea, no se da cuenta de... Yo estuve hace poco en Cruz Roja, nos invitaron a hacer ahí, bueno, nos enseñaron las instalaciones Cruz Roja aquí de Vigo y aprovecharon para darnos un mini cursillo rápido de primeros auxilios. Y es que esto toda la sociedad debería tenerlo y es obligatorio. O sea, tú vas al cole y en el cole, en algún momento, tarde o temprano, tienes que entender cómo se hace un masaje cardíaco, un atragantamiento. Evidentemente al sector de la hostelería nos interesa mucho, ¿no? Claro. Cómo se hace pues un atragantamiento. Muy fácil que ocurra en un restaurante, ¿no? Lógicamente. Entonces, nosotros tenemos ese interés de transformar nuestra sociedad, porque tengo que empezar primero con nuestros propios hosteleros cuando vamos a hacer una formación de primeros auxilios, porque la gente en el día a día, bueno, es que todos estamos muy liados, vamos todos a la carrera, no nos da tiempo a nada y tal, pero luego exigimos, queremos que todo el mundo esté certificado, todo el mundo sepa, y como bien decías, oye, la policía realmente es obligatorio que tenga que saber de primeros auxilios, no está en su formación. No, o sea, tenemos una formación, tenemos una formación muy buena, tenemos la Escuela Nacional de la Policía en Ávila. Yo creo que tenemos unos profesores y unos formadores espectaculares dentro de la policía. O sea, a veces me da mensajería, porque yo digo siempre orgulloso que tenemos los mejores formadores del mundo. ¿Qué pasa? A veces la administración nos llega y los sindicatos aportamos ese apéndice a mayores, porque tenemos la suerte que mucha empresa privada, mucho sector de protección civil colabora con nosotros, nos llaman, nos ofrecen cursos de formación de manera gratuita para los policías, porque al final son ellos saben que ellos van a recibir el beneficio de esa formación. Entonces, la verdad que yo cada vez estoy más orgulloso de cada vez que me llama una empresa privada y me dice, mira, yo os puedo dar, desde ciberdelincuencia hasta simplemente que médicos que nos ofrecen cómo enseñar a poner un torniquete a los policías en la calle. Entonces, nosotros nunca desechamos todo aquello que nos ofrecen, porque la verdad que es digno de elogiar que una persona te llame y te ofrezca formación para tus policías. Y por eso, cada vez que a mí un compañero de los coches de patrulla que está en la calle tiene una intervención y claro, lo ven como extraño que el propio médico o enfermero de esa ambulancia le digan, lo habéis hecho muy bien. Es que lo hacen muy bien. O sea, se han formado en la Escuela Nacional de Policía y después se han seguido formando, muchas veces cursos que ellos especializados, que pagan de su bolsillo o que le damos los sindicatos, y es que tiene una formación continua. Esto también, ahí tenéis bastante también conocimiento. Claro. Ahora, lo sorprendente es que con todas las intervenciones que tenemos de emergencia en la calle, cada coche de patrulla no tenga un botiquín. Que no los tiene. Claro, entonces digo, si somos los primeros en llegar, no tenemos ni torniquetes, ni vendas, ni nada. O sea, dice la gente nos pregunta, ¿y dónde sacaste los medios? De la mochila del policía. Se lo paga él. Claro.
policía se está paga. harto de ver una situación extrema de emergencia y que diga, Claro, efectivamente. efectivamente. Esto no me va a pasar. Efectivamente, un policía no hace un torniquete sin si haber hecho el curso antes, porque entonces se mete en un problema si sale mal. Entonces, ¿qué pasa? Hace el curso, se forma, tiene un diploma que le acredita hacer ese torniquete. Y al final dice, Sí, ostras, claro, entonces al final dice, y los torniquetes que llevas, que cuestan un dineral, lo paga él. No se lo da la administración. Claro, es todo así. Entonces, yo creo que tenemos que estar orgullosos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, nuestro cuerpo hermano, que tenemos que exigir a la administración que ponga sus medios de los que carecemos, que la sociedad tiene que seguir llamándonos y recurriendo a la Policía Nacional ante cualquier hecho delictivo, que nosotros estamos súper orgullosos de cuando la asociación de empresarios o los comerciantes nos reconocen nuestra labor, cuando nos llaman los vecinos, porque muchas veces nos llaman las asociaciones de vecinos y incluso los sindicatos de la policía, tengo este problema, ¿qué podemos hacer? Nosotros simplemente le indicamos el camino correcto, cómo acudir, porque la verdad que tenemos magníficos profesionales en las comisarías de toda España, en concreto en la de Vigo, tanto de participación ciudadana como de atención al ciudadano. Nosotros tenemos el responsable director de participación ciudadana cuando tenemos algún problema. Que a veces, como decías, desde el punto de vista legal nos resulta bastante complicado. Dentro del sector hotelero y hostelero, a veces tenemos algún delincuente que va casi saltando de establecimiento en establecimiento, ¿no? Y eso, con ese conocimiento con la policía, pero tenemos que buscar primero la estrategia legal. Antes de actuar, nosotros mismos estamos diciendo, pues espérate que vaya un par de establecimientos más, porque así hacemos una demanda conjunta y tal. Entonces ya, bueno, sobre todo para que no te vuelva a media hora el mismo delincuente a intentar delinquir en otro establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando sacamos, nos pasa, tenemos que casi tener una charla que podría ser con un abogado, pero muchas veces en la prepublicidad tenemos que hacerlo así de esta manera, a ver cómo hacemos, esperamos un poco y para poder quitarnos un gran problema de un delincuente reincidente que por el tema de lo que roba está por debajo de un importe determinado, por lo cual es un turno robo, tal, en fin, precisamente estas cosas legales que deberíamos intentar cambiar entre todos, ¿no? Sí, bueno, yo también digo que el que legisla tiene que escuchar a los que saben de la materia o trabajan con la materia. Claro, nos encontramos que a veces se hacen cambios normativos, jurídicos o policiales que en vez de ir para adelante van para atrás. Nos encontramos ahora mismo con un cambio judicial de la estructura judicial de los partidos judiciales, como el de Vigo, que con la nueva que llaman y etiquetan como la ley Bolaños, que han puesto impedimentos en el juzgado, o sea, a trabajar es mucho más complicado, y se le ha complicado a la policía, porque la policía trabaja con los juzgados. Claro, entonces nos encontramos en que si ya es difícil trabajar con las herramientas y tú por encima le das una vuelta y lo empeoras sin escuchar a jueces, fiscales, abogados, policías, que son los que trabajan con ella, algo no estamos haciendo bien. Claro, no me vale que tengamos, como digo yo, hombres de confianza o asesores, o como lo quieran llamar, que te asesoren para cambiar una norma, si el que la va a ejecutar peor, porque lo que has hecho es imposibilitarle hacer con efectividad su trabajo. Entonces nosotros tenemos algún ejemplo de materia real que nos hace las entrañas al sector, en este caso de hospedaje, con la normativa que nos obliga a hacer el check-in, el formulario, el registro de clientes, que ha pasado de tener 10 campos a 30 campos, una obligatoria presentación del DNI, etcétera, etcétera. Y todo esto coincidiendo en fecha cuando Alemania retira esas obligaciones. Y dices, es que no hace falta registrarse para alojarse en un hotel, porque es tu nombre y no tengo por qué estar verificando tu documentación, excepto en situaciones que la policía considere de riesgo, riesgo atentado, riesgo lo que sea, ¿no? En Alemania, que dices, oye, estamos arriba, cerca ya de frontera con países que están en conflicto bélico, y dices, oye, que se ha quitado esa obligación, no necesitas controlar a todos los ciudadanos, para que damos el DNI en un hotel. Lo damos para controlar al ciudadano, dónde estuvo usted, dónde estuvo, qué es lo que hizo, y a veces yo creo que ahí se mezclan un poco los motivos tributarios, básicamente, por los motivos de seguridad y por cosas absurdas que se piden en esos formularios
solo se piden en España. Claro, No se piden en el resto del planeta, solo se pide en España. Yo esa parte la puedo entender. ¿Qué pasa? Que son las normativas que se han hecho sin hablar con el sector. Digamos que la información es poder para la administración y incluso para la policía, para trabajar. Pero digamos que también hay que filtrar qué información hace falta para trabajar. Bueno, yo simplemente voy a dar un ejemplo, para que la gente que nos entienda. Una de las grandes obligaciones que a nosotros nos chirría mucho es que nosotros tenemos que poner en la ficha del cliente, tenemos que incorporar en esa misma ficha el método de pago. Y el método de pago consiste no en decir si ha pagado con tarjeta Visa, en efectivo o con American Express o lo que sea, Mastercard, no. Es poner el número de la tarjeta de crédito. En ningún establecimiento hoy en la actualidad tú pagas y vas al Corte Inglés o donde sea, pagas y sale un trocito de la numeración de la tarjeta de crédito y nada más. Pero yo necesito ponérselo fácil a los ciberdelincuentes, donde tengo la ficha del cliente, con su fecha de nacimiento, su número de carnet de identidad, la fecha de caducidad de su DNI, la fecha, todos los datos del DNI, básicamente aparecen casi todos ahí, y aparte algunos que no aparecen, el grado de parentesco con la persona con las que haces la reserva, y además la forma de pago. Si fuese una transferencia bancaria, tienes que poner el número de cuenta. ¿Por qué tengo que ponérselo tan fácil a los oídos? ¿Qué motivo hay de seguridad realmente que justifique que los datos, si los datos los tiene grabado con una tarjeta, le preguntas al banco y te los da? Desde la policía tendrá sus recursos, pero desde luego, y la información de repente ya no va a la policía, que va al Ministerio del Interior. Desde ahí hay que recalcar que es Ministerio del Interior y Mossos d'Esquadra de la comunidad catalana. Pues nos sigue chirriando que además las agencias de viaje tienen que hacer el mismo procedimiento, duplicarlo. Solo las de España. Si tienes una reserva desde Estados Unidos, estás incumpliendo una ley. La agencia de viajes de Estados Unidos no tiene ni puta idea de que está incumpliendo una ley. Es una ley española que le obliga a que las reservas que haga en España, en un hotel de España, tienen que ir previamente a una base de datos del Ministerio del Interior. Y hay que volcarlo automáticamente a su sistema, etc. Claro, por supuesto, la gente de viajes de Estados Unidos, cualquier país extranjero, ni conocimiento ni lo va a tener. Pero se duplican los datos y además, entonces, al final, esto es un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo de la falta muchas veces de comunicación entre el sector que se esté trabajando esa norma con respecto a los intereses del Estado, que no están bien explicados, porque no somos el país más peligroso del mundo y sin embargo ahora mismo para alojarse en un establecimiento hotelero sí tenemos una norma más restrictiva de todo el mundo, de todo el planeta. O sea, yo, bueno, desconozco evidentemente en Corea del Norte cómo se hace, pero me refiero de los países democráticos normales, ¿no? Entonces, bueno, nos llama muchísimo la atención, siendo el segundo país más visitado del mundo también, no, segundo o tercero de los números, pues que tenemos las normas más estrictas en cuanto a control de las personas. Sí, no. El problema es ese. El problema que nos encontramos es la capacidad legislativa para unas cosas y lo contrario para otras. Claro. Nosotros siempre pedimos coherencia de que se escuchen a las partes, que se escuche a los profesionales de cada sector. Porque al final nosotros el que lo va a ejecutar es quien tiene que tener el procedimiento más ágil para hacerlo. Claro. Y eso nos está pasando con que no tenemos herramientas rápidas, ágiles, para poder contrarrestar lo que estamos viendo en la calle. Claro. Yo siento porque es que a Madagascar le estamos poniendo fino, pero bueno, directamente porque es nosotros como sindicato llevamos desde hace año y pico en la calle, le hemos declarado el conflicto colectivo en el Ministerio del Interior, le hemos pedido que se vaya directamente y en cada evento que hace se lo gritamos a viva voz que se vaya, que dimita, porque a nosotros como colectivo y como sindicato ya no nos representa como Ministerio del Interior porque nos consideramos engañados. Nos consideramos que él ha tolerado la discriminación que estamos padeciendo. Y vamos a seguir en la calle, o sea, el día 19 vamos a estar en Pontevedra, el 26 en Coruña, seguiremos por Orense, seguiremos por Lugo y vamos a ir comisaría por comisaría diciéndole al ministro que dimita, o que se vaya, que haga lo que quiera, pero que no lo queremos, y que los policías sean catalogados como población de riesgo, que le den las herramientas para trabajar, que tengan una jubilación digna, porque hoy día damos
¿Un cambio de ministro crees que solucionaría? Yo me meto donde no me llaman, pero o sea, realmente es un tema donde hay el máximo representante que es él, pero digamos que nos ha faltado a su palabra ha sido él. Nosotros lo que pedimos es efectivamente sensibilidad. Y es tan sencillo que no puede ser que maten a 2 compañeros de la Guardia Civil hace 2 días y que él no acuda al funeral. Que él es el representante de... Seguro que sabe que le van a... Pero es su trabajo. Es su claro, y tiene que ejercer como tal. No puede ser que la viuda de un guardia civil esté portando, que es compañera, esté portando el féretro de su marido y el máximo representante interior no esté presente en ese funeral. Es así tal cual. Claro, entonces lo único que pedimos es que cada uno ejerza de verdad el puesto que tiene y que no nos falte a la verdad ni al respeto y que nos den las herramientas a poder trabajar y que no discriminen al colectivo que yo represento. Que sobre todo que cumplan, que en 2018 nosotros firmamos unos acuerdos con el gobierno anterior que ellos dijeron que iban a cumplir cuando entraran al gobierno. O sea, ya han pasado muchos años, no han cumplido su palabra, siguen discriminando a todo el colectivo. Nos encontramos que en la calle cada vez estamos peor. Vigo no es ajeno a ese hecho, o sea, lo estamos viendo en la comisaría, que no tenemos la capacidad policial para poder... Suerte que hasta ahora la policía ha sido capaz de frenar el incremento de armas en las calles. No. Cada vez incautamos más armas. Sí, por eso, pero todavía en muchos países y dentro del sector del turismo, nosotros lo conocemos bien, los incrementos de la falta de seguridad es un problema para el sector turístico evidente, ¿no? Pero la proliferación de armas de fuego, normalmente armas de fuego, que es donde se marca realmente la gran diferencia en cuanto a la seguridad, porque claro, es distinto que a un ciudadano le puedan agredir o que otra cosa es que le disparen, ¿no?, para robarle. Entonces, en muchos países se han dado esas situaciones. Lo estamos viendo en la inseguridad, como ha crecido en muchos países americanos, suramericanos, porque el incremento de armas ha sido brutal. Bueno, aquí nos salva la legislación de armas que no permite y que siga, que no abran esa puerta, porque también los conflictos armados, unas cosas que no se dice es que, claro, se pone la maquinaria de fabricación de armas, se pone en marcha. Claro, no es así. Y eso es permeable, pasa a todos los países, ¿no? Es así, bueno, pero claro, pero no estamos preparados. Claro. La policía debe tener ahora recursos en grado menor, si cualquiera puede entrar a una ferretería y comprar un cuchillo, como nos encontramos en la Plaza de Barcelos el año pasado en Pontevedra, donde un grupo juvenil de Sansenso llega a enfrentarse con otro de Pontevedra y acuchillada limpia. Bueno, sí, entonces ya abrimos el mercado de las armas de fuego y entonces ya esto se le acabó. Sí. Lo que tenemos es que impedir cada vez a la sociedad poder adquirir ciertos elementos violentos que lo único que llevan es a más inseguridad en las calles. Claro, entonces, si podemos volver a soñar, porque yo ya digo la palabra soñar, con que nuestros hijos dentro de 20, 30 años vuelvan a poder tener a sus descendientes en la calle como estuvimos nosotros hace 30 años y jugar simplemente con que nuestros padres se asomen a la ventana y digan, sigue ahí jugando, que hoy día no lo podemos permitir. Entonces, si podemos volver a soñar con que se vuelva a producir... Eso es una demanda Claro, pero es que hoy día ni soñando te imaginas que puedas mirar de atrás. En la farmacia ya lo sancionan, eso el caso ocurrió aquí en Vigo. Entonces a veces dar pasos para atrás y que la gente vuelva a disfrutar de su libertad, porque si tenemos más violencia en las calles y no podemos garantizar que los niños estén en las calles libres jugando, es que no tenemos más libertad que antes. Yo creo que tenemos menos libertad que hace 30 años. Claro, yo soy padre de familia, tengo 2 hijos, y yo donde están jugando mis hijos estoy yo presente. Y yo no tenía mis padres detrás, mis padres estaban tranquilos cuando yo jugaba en las calles. Yo me crié en el barrio de las Traviesas en Vigo y mis padres estaban tranquilos conmigo en la calle. Y hoy día un padre de familia no está tranquilo con sus hijos en la calle. Claro, y esa es la situación que nos ha tocado vivir. Entonces yo
lo que siempre digo es que tenemos que ejercitar la labor democrática y la exigencia democrática para que aquellos que pueden cambiarlo, que lo hagan para que podamos disfrutar otra vez de esas libertades. Nosotros también lo que pedimos es que se escuche al colectivo policial, al colectivo vecinal, al de los empresarios, porque realmente la policía sí que nos escucha. O sea, bueno, los empresarios, quiero matizar solo una cosa, que la gente cuando oye la palabra empresario se cree como que grandes empresas de tal, y en realidad el 95% somos empresas de menos de 5 empleados, y de ese 95%, el 70% somos autónomos. Entonces, ese es el tejido empresarial. Cuando hablamos de empresarios estamos hablando de todo lo que es casi por la calle. Me refiero desde gente de servicios, de reparaciones, tal. Entonces, somos autónomos, la mayoría, o las empresas que van nosotros, sobre todo los comerciantes, los autónomos, muchísimo empresario autónomo societario, es decir, que tiene una SL, factura un poquito, a lo mejor tiene 2 o 3 empleados, pero la media está, ya digo, es el 75% de menos de 5 empleados. Claro, la diferencia entre un empresario y muchas veces un particular es cero. O sea, desde que dentro de la familia de cualquiera, casi todos, un porcentaje muy alto, son empresarios. Más pequeños o más grandes, pero vamos, que vivimos el barrio, vivimos la empresa, vivimos el comercio, y al final, insisto en que la palabra empresario a veces mucho parece como que todos somos Zara o algo así, o que somos Inditex, pero no, somos realmente muy pequeñitos, ¿no? Pero bueno, da igual. Tenemos que hay que escuchar a todos los colectivos, porque si no te escuchan, los barrios, cada barrio sabe qué pasa en su barrio. Y si no te escuchan, si tienes que los policías cuando vienen participación ciudadana, que todos las asociaciones tenemos en contacto, ¿cómo vais hoy y tal? Y eso lo tienen que hacer los de arriba. Bueno, yo creo que es una satisfacción que el tejido empresarial del colectivo de vecinos y nosotros como colectivo policial opinemos lo mismo. Y la verdad que estar en un coloquio como el de hoy, donde al final vemos que lo que somos partícipes de la sociedad, todos opinamos lo mismo, es que algo tenemos que cambiar como sociedad, y desde aquí, los colectivos, yo creo que opinamos lo mismo. Claro, es que la gente no sabe muchas veces el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque a mí me llaman de participación ciudadana, y nosotros colaboramos a nivel asociativo con los proyectos que nos da la policía todos los años en varios idiomas, con las recomendaciones que en el ámbito del turismo tiene que ser, no puede sembrar miedo, pero tampoco diciendo, oye, no seas gilipollas, que no es las cosas policiadas, que hay gente en todos lados, ¿no? Bueno, más o menos, pero básicamente las recomendaciones, mucha gente que está haciendo el Camino de Santiago, por ejemplo, mucho extranjero, pues unas recomendaciones básicas de cuidado con otras cositas, ¿no? Y tal. Nosotros las tenemos en las recepciones de los hoteles, te digo, suele estar en 4 idiomas, para que el turista, el viajero que viene por aquí, pues pueda recordar, evidentemente tener los teléfonos de asistencia, etcétera, ¿no? Pero que sí unas nociones muy básicas de seguridad, ¿no? Y joder, es un esfuerzo, por decir una chorrada, pero que es un esfuerzo importante. La policía tiene que estar a 1000 cosas y encima diseñar un proyectito en 4 idiomas para que los estudiantes puedan repartir. Yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión de que la sociedad debe cambiar. La verdad que participar en este coloquio es cultura democrática, y nada, que esperemos vernos aquí más habitualmente y poder dar a la sociedad nuestra opinión y nuestro parecer, y enriquecer más a lo que es el contexto social y llegar a todos a un consenso educativo, ético y moral, que es lo que nos falta. Gracias a los 3 por participar y les esperamos aquí en Ponte al Día otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.